Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Federico Bueno de Mata, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. Es un placer compartir con ustedes esta ponencia para la Diputación de Ávila y la institución Gran Duque de Alba, denominada Diligencias de Investigación Tecnológica, Cuestiones Procesales. Por el tema de la pandemia no he podido desplazarme hacia Ávila para estar presencialmente con ustedes, por eso hemos optado por esta versión telemática en espera de que en futuras ocasiones pudiéramos reunirnos presencialmente allí. Espero que todos estén muy bien de salud y sin más voy a dar comienzo a esta charla, a esta ponencia sobre diligencias de investigación. En ella vamos a ver el punto de partida desde un punto de vista no solo jurídico, sino ya social, del porqué de estas diligencias de investigación, es decir, cuál es el enfoque, el cuadro por el que directamente tenemos que regular estas diligencias y, por lo tanto, poner el foco en dar una regulación efectiva para acabar con el cibercrimen a través de una investigación oportuna. Vamos a ir a la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, que fue del año 2015, pero que progresivamente hasta este año 2020 se han empezado a institucionalizar y a poner en práctica las medidas de investigación tecnológica que se acordaron en su día. Para ello vamos a hacer referencia a 4 grandes diligencias, desde la interceptación de las comunicaciones, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y también los registros de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Acabaré esta charla con una serie de reflexiones finales en las que espero poder arrojar algo más de luz en esta materia. Y partimos de un dato basado en el último informe de cibercriminalidad del año anterior, del año 2019, en el que únicamente el 7% de los conflictos que se producen en Internet son al final investigados y enjuiciados. Eso quiere decir que al final el principio de investigación en el ciberespacio sería algo más como una especie de utopía, la que realmente muchas de las cuestiones provocan un vacío impresionante a la hora de ser investigados. Eso significa que estamos ante un terreno en el que muchas de las cuestiones se quedan sin enjuiciar y esto adolece de múltiples razones. Por un lado, tenemos las posibilidades de anonimización en cuanto a la comisión de hechos delictivos y, por otro, la gran fluidez de tráfico en el que hace casi prácticamente imposible poder dar respuesta a todo lo que se comete en Internet. Si además sumamos que ya no solo contamos con Internet, sino que también estamos ante una dark web, es decir, ante una red oscura en la que se puede intentar comerciar, ¿no?, como hemos visto, hasta con armas, con sustancias ilegales, un sistema totalmente diferente a Internet, esto hace muy difícil que autoridades puedan investigar en esta materia. Era, por tanto, necesario una reforma legal que ayudara a luchar contra este cibercrimen, e igualmente una actualización de la justicia a nivel formativo, ya no solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también de los propios juzgadores y del propio fiscal. Necesitamos tener nuevas herramientas, nueva capacitación tecnológica para luchar contra este tipo de cuestiones. Es necesario, así, agilizar el sistema procesal, pero también fortalecer las garantías procesales a la hora de incluir este tipo de diligencias de investigación. Para ello, hay una reforma, como les decía, en el año 2015, mediante ley orgánica se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la Ley 13/2015. En ella se plantean una serie de diligencias de investigación destinadas en bloques. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de bloques abiertos de diligencias de investigación y no de números tasados. Esto, desde mi punto de vista, es un acierto. ¿Por qué? Porque en el mundo de la tecnología te acuestas actualizado, pero te despiertas completamente desactualizado. Es decir, lo que nos vale en el día de hoy no nos vale para el día siguiente. Por ejemplo, una diligencia de interceptación de comunicaciones basada en una tecnología concreta nos puede valer para el año 2020, pero seguramente para el año 2025 esa tecnología haya mutado, haya evolucionado y, por lo tanto, estaríamos hablando de una obsolescencia programada basada en un carácter eminentemente legal.
Por ello, es necesario intentar abordar estas temáticas de manera amplia. Supone así abordar el problema con bloques abiertos de diligencias en las que podamos ir incluyendo los avances tecnológicos que nos vaya aportando la ciencia y la tecnología. Se opta por 4 bloques que ven ahí en la diapositiva: interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante utilización de dispositivos electrónicos. En tercer lugar, utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes. Y por último, registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Con todo ello, estamos hablando de materias que aglutinan tecnología y vamos a tener que ir viendo cuál es el cambio que se produce ya no solo a nivel normativo, sino también a nivel cualificativo en cada una de ellas. Aportaremos los principales puntos que nosotros vemos positivos en esta reforma, pero también vamos a ser críticos con cuestiones que podrían haberse mejorado tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legislativo. Tenemos que avanzar con una gran reflexión inicial, que es que por fin tenemos una cobertura legal suficiente para aplicar diligencias de este tipo. Algo que parece obvio no lo es tanto. Nosotros teníamos hasta el año 2015 una regulación muy débil, ya nos lo había dicho, nos lo habían aconsejado desde Europa, que teníamos que reformar, además de manera urgente, esta cobertura legal, porque solo teníamos un artículo en nuestra ley de enjuiciamiento criminal destinada a la interceptación de comunicaciones, que perfectamente se aplicaba por analogía al plano electrónico, pero que además estaba regulado por ley ordinaria. Eso quiere decir que estamos hablando de diligencias que efectivamente van a lesionar derechos fundamentales del investigado, que además se van a basar en un secreto sumarial, por supuesto, y por lo tanto partimos de un plano no del todo preservado del principio de igualdad entre partes en esta fase del proceso. Es evidente que la parte investigada no va a saber que está siendo investigada, y eso conlleva, ¿no?, una afectación además mayor para los derechos fundamentales del mismo, que por supuesto van a tener que ser dados por una autorización judicial previa. Esto hace que una regulación por ley ordinaria no diera las garantías suficientes para conllevar ese cercenamiento de derechos fundamentales del investigado. De ahí que aplaudamos esta reforma mediante ley orgánica, en la que sí ya tenemos una cobertura legal para menoscabar esos derechos fundamentales vinculados al artículo 18 de la Constitución española, que al final son aquellos a los que vamos a hacer referencia. Nos basamos en este primer bloque en una interceptación integral. Eso significa que vamos mucho más allá de lo que suponía el antiguo sistema SITEL, todavía utilizado, pero que va hacia una interceptación mayor. Es decir, no solo hablamos de comunicaciones telefónicas, sino que a través de los nuevos dispositivos telemáticos hablamos de un rastreo global, es decir, de aplicaciones globales de comunicaciones, en los que entrarían, por ejemplo, las apps de comunicaciones, propiamente el WhatsApp. Podríamos llegar a interceptar todo ello. Del mismo modo, también hay una actualización en la normativa de hallazgos casuales, que viene reforzado por las circulares de la Fiscalía General del Estado del año 2019, en la que, a través de la teoría de la conexión de antijuricidad, nos marca cuando una prueba derivada puede también establecerse válida para el proceso. Es decir, era necesario definir las labores de contaminación o no de la prueba principal hacia pruebas derivadas, y hemos de decir que las circulares de la Fiscalía resuelven esta cuestión de manera exitosa. También es positivo la delimitación de la extensión, como decía, de la ilicitud, pero de la clase de interceptación. Eso significa que no es lo mismo interceptar una comunicación oral que una comunicación informática, con todo lo que eso conlleva a nivel probatorio, porque todas estas cuestiones se van a convertir posteriormente en prueba electrónica. Eso quiere decir que el procedimiento tipo, desde la obtención hasta posteriormente la proposición y admisión de esta prueba por parte del tribunal, tiene que estar muy tasado.
Estamos hablando de un procedimiento que es como una especie de castillo de naipes. Eso significa que si la base está contaminada, todo lo demás se va a contaminar o el castillo de naipes directamente se va a caer. En cuanto a las críticas, bueno, la tipología de la interceptación puede ser excesivamente abierta, también en cuanto a la técnica legislativa empleada. Sobre todo para el rango, habla de penas de al menos 3 años de prisión. Eso hace que dejemos algunas cuestiones habituales vinculadas a el ciudadano de a pie que puede sufrir alguno de esos tipos de contratiempos, pues desde amenaza, vejaciones, injurias por Internet que no llegan a 3 años y que por lo tanto no entrarían dentro de esta interceptación. Lo vinculan mucho a cuestiones organizativas de materia criminal, de terrorismo o delitos cometidos a través de instrumentos informáticos de cualquier otra tecnología de la información. Es una especie de cajón desastre en la que se podrían incluir cualquier tipología. Tendríamos que ver exactamente ese choque, ¿no?, entre pena y tipología para, de alguna forma, ser un poco más explícitos en esto, porque las 3 primeras variaciones son en cuanto a tipo concreto y en cuanto a pena. La tercera es como un cajón desastre que lo deja todo abierto. Creo que debería haber tenido un término medio el legislador a la hora de regular esta cuestión. También el tiempo de la polémica. Estamos hablando de cercenar derechos fundamentales, por lo tanto es fundamental poner hincapié en cuáles son los puntos claves y las horas y los días en las que nosotros vamos a tener esta interceptación, que aquí será por meses, prorrogables hasta un máximo, pero además en cada modalidad de prórroga yo voy a tener que sustentar, motivar esa autorización judicial ante el juez para que él mismo la dé por válida. Además, para los temas de flagrancia, esta autorización se va a invertir. Eso quiere decir que vamos a poder realizar la interceptación y después vamos a pedir esa esa autorización de manera posterior a el juez, como pasaría en cualquier diligencia de flagrancia. En segundo lugar, hablamos de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imagen. En este sentido se habla en la ley de una tipología abierta. Es verdad que la circular de la Fiscalía del año 2019 sí que intenta definir a nivel técnico a qué nos referimos con ello, pero por esta tipología entrarían varios dispositivos, desde los propios micrófonos, que es realmente para lo que está pensado, pero podríamos también incorporar en ellos drones, balizas de seguimiento, dispositivos GPS o cuestiones vinculadas a la videograbación. Yo en este punto defiendo una tipología abierta por lo que he dicho de la obsolescencia programada en cuestiones técnicas. Creo que la circular de la Fiscalía en este caso intenta concretar y no debería hacerlo porque distorsiona un poco la visión o la finalidad propia para la que se creó la ley. Pero tendremos que ver exactamente cómo trasladamos estas cuestiones a juicio. Si realmente estos dispositivos lo que hacen es captar una conversación o grabar una determinada situación, ver la trazabilidad de la prueba que se va a dar, es decir, ver cómo directamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obtienen esa prueba. La ley de enjuiciamiento criminal, además, da opción de alguna manera, transcribir parcialmente la misma, es decir, que sea el propio policía el que de alguna manera parcialice la prueba y únicamente aporte los pasajes que crea oportunos. Yo aquí creo que hay una gran cuestión polémica, que es que no creo que sea el policía el que directamente parcialice esa prueba. Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces el juez podrá tener un acervo probatorio mayor si se le aporta la prueba en su conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que no veo mal que haya un control previo por parte de la policía, porque al final, de facto, son los que llevan la investigación,
pero sí que veo peligroso aportar únicamente ese tipo de prueba. Es decir, no creo que pasara nada por aportar ambas pruebas, es decir, una propuesta de captación global, pero al mismo tiempo una propuesta de captación parcial por parte de este dispositivo. Del mismo modo, volvemos a lo mismo. Aquí la duración de la medida adolece de menos tiempo y de menos prórrogas, pero además hay ocasiones en las que esta injerencia se ve por parte de la Fiscalía menor, es decir, se ve que cuando solo hay un choque contra la protección de datos, incluso se podrían utilizar sin autorización judicial, y deja un mecanismo ahí abierto, ¿no? de su uso sin autorización judicial, que a mí me parece peligroso. Creo que debería definirse mucho más, que la circular de la Fiscalía no es del todo clara en este punto y, por lo tanto, necesitamos un desarrollo mayor de esta circular para quedarnos más tranquilos. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante utilización de dispositivos electrónicos también es el tercer bloque. Aquí hablamos que los drones podrían también entrar aquí. Es una función híbrida entre el punto 2 y el punto 3, pero que tenemos una gran regulación necesaria para colmar una serie de vacíos en cuanto a dispositivos de escucha para terrenos físicos. Estamos hablando de que el dron es al final una tecnología híbrida porque capta audio, capta imagen, se mueve, tiene geolocalización y, por lo tanto, entrarían, como digo, en un bloque entre el 2 y el 3. Pero estos dispositivos de escucha pueden venir también aparejados por una serie de reglamentación mayor, como son el agente encubierto en Internet. El agente encubierto en Internet no está dentro de estos bloques. La ley de enjuiciamiento criminal lo posiciona con la reforma fuera, pero que realmente se tiene que introducir en uno de estos 4 bloques. Yo creo que en la captación y la grabación de comunicaciones orales e imágenes tendría cabida, porque al final este agente lo que hace es eso, ¿no? Grabar o captar información. No teníamos tampoco una regulación clara en la ley de enjuiciamiento criminal, sí para el agente físico, no para el agente virtual. Entonces, creo que una de las grandes novedades y apuestas de esta ley de enjuiciamiento criminal es abogar por esta figura. Ahora bien, ciertamente el agente encubierto en Internet ya arrastra una regulación que puede ser criticada. ¿Por qué? Porque tiene múltiples polémicas aparejadas. Eso significa que partimos de un agente encubierto que conlleva problemas éticos, es decir, nos estamos valiendo del engaño para sacar a la luz un determinado comportamiento criminal y afecta, evidentemente, de una manera muy contundente a derechos fundamentales del investigado. Del mismo modo, tenemos también polémica en cuanto a cómo se tiene que canalizar este agente, si únicamente se usa, como dice la ley, para canales cerrados de comunicación, para los que necesita autorización judicial. Yo me posiciono en que creo que también los canales abiertos para, no digo para la actuación, porque eso lo pueden hacer mediante un ciberpatrullaje, pero sí para el tema de cambiar la identidad. Creo que sería oportuno prever una autorización judicial para, de alguna manera, garantizar mejor las pruebas que se recabe por el agente en este terreno. Repito, con independencia no estoy criticando el medio porque entiendo que es un entorno Internet abierto, pero sí para recabar la prueba a través de engaño. Y luego tenemos una cuestión todavía más polémica que también la introduce la ley, que es el modus operandi del agente, porque se le permite intercambiar archivos ilícitos para obtener la confianza del investigado. Esto significa que el agente encubierto puede utilizar archivos de contenido pues que sea ilegal. Claro, ¿hasta qué punto esto puede menoscabar el bien jurídico que tratamos de proteger? Es muy espinoso y, de hecho, a nivel tampoco jurisprudencial hay un detalle concreto de cómo proceder. Imagínense, ¿no?, en redes pedófilas, por ejemplo, en la dark web o en redes de tráfico de armas,
en las que te piden una documentación para ingresar en ese tipo de canales reservados para delincuentes. Igual que a la gente encubierto en terreno físico se le pide a veces una prueba de vida. Aquí está claro que la vida para la gente no va a conllevar o confrontar ningún tipo de suspicacia, pero sí que vamos a tratar de alguna manera de solventar este tipo de cuestiones. Entonces se le va a pedir seguramente una imagen por la que pueda aportar garantías de que es un delincuente. Claro, aquí tenemos varias opciones. Por un lado, compartir documentación de por sí ilegal. Yo creo que esto no sería producente. En segundo lugar, obtener imágenes antiguas redadas y utilizarlo, con lo cual también creo que no tendría cabida porque estaríamos minusvalorando el bien jurídico que tratamos de proteger. Otra opción por la que yo, por ejemplo, me he decantado es la simulación de ilicitud. Es decir, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, usar actores mayores de edad que se hagan pasar por menores de edad o simular, ¿no?, una captación de imágenes que realmente no fuera real, que no minusvaloren el bien jurídico que tratamos de proteger. U otra opción por la que apuesta otro sector de la doctrina es incorporar un virus concreto al archivo que yo voy a pasar y que eso haga que sea ilícito. Lo único que yo no sé si con esa imagen, que aparentemente no debería ser delictiva, ganaríamos la confianza del investigado. Aquí la gran polémica es intentar que el delito no se considere como un delito provocado, es decir, que la gente no provoque la comisión del hecho delictivo. Para ello, el Tribunal Supremo desde el año 2000, es decir, hace ya 20 años, deja claro que esta opción se contempla siempre que nosotros no hagamos nacer en el investigado ese germen de criminalidad. Eso quiere decir que la actuación de la gente no provoque la delincuencia del que tratamos de investigar, sino que el investigado tiene ya un germen criminal en sí mismo y lo que hace es simplemente, a través del agente encubierto, sacarlo a la luz. ¿Bien? Esas son, como digo, una serie de reflexiones hacia una figura de por sí muy polémica. De igual modo, tenemos el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Aquí hablamos de registrar ordenadores por vía remota. Se puede hacer a través de incorporar un virus o también mediante una entrada y registro en la que yo infecte el virus, ¿no? Es decir, puedo hacerlo mediante ir el agente encubierto hacia la casa de esa persona mediante una orden de autorización, entrar y hackear de alguna manera ese ordenador, o bien por vía remota, es decir, mandarle un mensaje al investigado que lo abra y que a través de ese acceso yo pueda tener, me pueda orientar hacia visualizar esta cuestión en tal caso. Fíjense, esto sería una injerencia constante en los dispositivos del investigado porque yo estoy visualizando de manera continua a qué se debe, no qué es lo que está haciendo. Eso significa que la limitación mediante virus, mediante programas espía, tiene que estar muy medida. Estamos hablando de que es una injerencia absolutamente mayor al resto de diligencias estudiadas y, por lo tanto, únicamente tiene que ser para dispositivos muy graves. La duración, por lo tanto, tiene que ser menor, las prórrogas también tienen que ser menores. Además, contamos con que no se publican protocolos. Primero, el Ministerio optó, cuando hubo una reforma, una propuesta de reforma de Código Procesal Penal en el año 2012 y 2013, por publicar protocolos de actuación. Creo que esto, además, es algo que no se debe hacer porque estaríamos dando pistas a los malos de cómo investigarlos. Y, como digo, se limita la duración de las medidas. Estamos hablando de un mes de duración máxima con 2 prórrogas adicionales. Eso quiere decir que esta medida no podría aplicarse por más de 3 meses por las razones apuntadas. Es muy invasiva y, al mismo tiempo, tiene una regulación de doble filo en el que se habla del buen fin de la diligencia. Y se apuesta por dar todas las facilidades del mundo a nivel de investigación con tal de salvaguardar dicho fin. Eso quiere decir que pone que se utilizarán
incluso personas ajenas a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para obtener ese buen fin, lo que abre la posibilidad de ser ayudados por hackers éticos. A mí no me parece mal, me parece una opción correcta de ayuda a cuerpos y fuera, pero claro, tenemos que saber muy bien hasta dónde llega, ¿no? Y si el fin justifica los medios y cómo se van a organizar. Otra opción podría ser a nivel formativo, ¿no?, de la policía, aunque ya están muy bien formados en esta materia y hay equipos concretos de investigación, dar la posibilidad a todos ellos de poder programar cuestiones vinculadas a charlas o informes externos que pudieran ayudar. Como reflexiones finales, luego quedaría, por supuesto, ojalá un espacio para preguntas. Yo les daré mi mail por si me quieren hacer llegar cualquier cuestión. Una serie de reflexiones finales vinculadas a esta cuestión. Por un lado, esta ley suple una serie de deficiencias planteadas en el borrador de Código Procesal Penal del año 2012. Creemos que, además, es un catálogo amplio, necesario, que colma vacíos legales que antes teníamos, pero además es muy efectiva el acierto, ya no solo en la terminología empleada, que creo que define muy bien los bloques de investigación, sino de la manera que lo hace, con esos bloques abiertos que nos aseguran que esta ley va a perdurar en el tiempo. Por tanto, que las reformas tecnológicas no van a hacer caer en una obsolescencia programada a esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y que al mismo tiempo es efectiva para limitar derechos conforme a una resolución judicial basada en el artículo 18 de la Constitución española. Aquí hablamos de limitar la intimidad, limitar el secreto de las comunicaciones, limitar la protección de datos y, por lo tanto, de baremar una serie de derechos fundamentales del investigado que tienen que ser consensuados motivadamente entre la persona que pide esa autorización y el propio juez, ¿no? Hablamos de un juez de instrucción, en nuestro caso, que va a llevar esa investigación sustentada en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Del mismo modo, habría que reflexionar de cara a bajar la temporalidad excesiva de alguna de estas medidas. Puede ser, ¿no?, que en alguna de las ocasiones las prórrogas deban limitarse más. Ciertamente que a mayor prórrogas, mayor motivación por parte del juez y además mayor motivación por parte de la persona que lo pide y que lo autoriza. Eso quiere decir que no podemos prorrogar estas medidas en base a un copia-pega, sino que tenemos que motivar muy bien, de manera muy concreta, tanto cuál es la finalidad, la duración, el contenido propio de la investigación y el por qué lo estiramos. Estamos diciendo que estamos al final investigando a una persona en una situación muy particular. Ya la intimidad la tenemos, ¿no?, en Internet. Tenemos un espacio, incluso yo diría una identidad digital creada en redes y creada en una serie de archivos. Nuestro día a día ya no es solo físico, sino que se traslada a la red. Más ahora en situaciones de pandemia en la que hemos vivido un confinamiento y nuestra forma de sociabilizar y de trabajar incluso se realiza a través de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, habría que revisar esa temporalidad excesiva de alguna de las medidas. A veces también podemos caer en que cuando abrimos mucho la regulación, caer en lo contrario, caer en conceptos jurídicos indeterminados, que sea tan abierto que esto nos genere algún tipo de inseguridad. Bueno, tendremos que revisar punto por punto, sobre todo en cuanto a comunicaciones de captación de vídeos, que pueden ser muy abiertas y que hace, por ejemplo, que las diligencias basadas en drones no sepamos dónde introducirlas, porque son tan abiertas que encajarían tanto en la segunda de las diligencias como en la tercera de las diligencias vistas. Creo que habría que darle una cobertura mucho mayor a la gente encubierto en Internet, por las razones que hemos dicho, a nivel de polémica y ética. No está, además, encajado en uno de estos 4 bloques, sino que está externo, y sería conveniente definir cuál es la naturaleza de la gente como diligencia, pero además solventar de algún modo qué es lo que nosotros queremos conseguir con este agente y cuáles son
las pautas que nosotros le damos a nivel de intercambio de archivo ilícito en su modus operandi. Aún así, también sería bueno que esta ley tuviera una calidad finalista, es decir, que yo creo que también se echa en falta en la exposición de motivos. ¿Eso qué significa? Que al final esto nos lleva a un campo que es la finalidad, que es el probatorio. Yo lo que quiero es conseguir de alguna manera diligencias que a mí lo que hagan es intentar ver que voy a conseguir una prueba electrónica. Y esto tendrá que, como digo, ya no solo hablar de obtención, que es el primer paso, sino que tendré que remitirme a otras leyes de enjuiciamiento, otras reformas concretamente basadas en reales decretos, de aportación y de admisión de prueba electrónica en juicio. Saber cómo lo voy a trasladar, cuál es el vehículo para incorporarlo válidamente al proceso, si estamos hablando de una prueba documental electrónica, si estamos hablando de un reconocimiento judicial, si realmente es una prueba material porque va a ser ratificada por un agente de la autoridad en juicio, y eso es importante de cara a la prevalencia de garantías procesales, ¿no? De intentar además conllevar o acudir a las garantías vinculadas al debido proceso y por lo tanto ser muy cautos a la hora de introducirlo. Eso significa que hablamos de un garantismo y hablamos de si realmente estamos diciendo que el fin justifica los medios. Si estamos empezando la casa por el tejado, si deberíamos plantearnos primero una regulación, un manto de garantías en el que introducir estas diligencias para posteriormente desarrollarlas, que es lo que tendríamos que ver sobre todo de cara ya no solo a España, sino estamos diciendo que el cibercrimen es una actuación que además lleva aparejado un componente transnacional. Muchas veces el hecho cometido se genera en España, pero produce resultados en múltiples jurisdicciones. Eso quiere decir que ya no solo podemos regular a nivel nacional, sino que a lo mejor esto debería partir de una directiva europea basada en diligencias de investigaciones. Nosotros hemos sido pioneros en España, pero esto no es una transposición de una ley. A lo mejor deberíamos empezar al revés, ¿no? Tener una transposición por una directiva previa que nos genere esta consonancia para la afectación de garantías procesales. El cambio es ley de vida, cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro. Es una frase muy famosa de JFK y que creo que además se puede dar también para el derecho. Es decir, nosotros tenemos que saber de algún modo adaptarnos, ¿no? No solo podemos estar parcheando la ley, tenemos que ir hacia un nuevo proceso, mucho más moderno, eficaz, que de alguna manera integre esta visión. Yo creo que la Ley Orgánica 13/2015 tiene ventajas que superan las posibles críticas que podemos hacer, pero que tendremos que plantearnos reformular un código de proceso, de un ciberproceso, yo diría, o de cuestiones vinculadas a nuevas tecnologías, porque al final lo que vamos a hacer es parchear de manera paulatina todas nuestras leyes de enjuiciamiento. Como digo, es un buen inicio. Ojalá esto marque el camino hacia reformas de mayor calado. Sin más, les traigo la ranita de la Universidad de Salamanca para aquellos, aunque seguro que todos la conocen, que no puedan venir o que hace tiempo que no vengan por cuestiones de salud. Esto es un símbolo de excelencia académica, pero también de suerte, ¿no? Que dicen que quien encuentre la ranita tendrá suerte en su futuro. Entiendo que académicamente ustedes ya pasaron la universidad hace tiempo, pero que se encuentran desarrollando su profesión día a día, luchando contra una serie de inconvenientes dados por esta situación de crisis sanitaria. Así que, sin despedirme, les deseo, tanto para sus familiares como para ustedes mismos, que se encuentren muy bien, que pronto llegue esa vacuna o esa cura milagrosa que nos devuelva a la normalidad. Y yo quedo a su disposición a través del mail y a través de cualquier contacto por Javier o por otra persona de la universidad para todo lo que estimen oportuno. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por haber llegado aquí en el visionado de esta charla y mucha salud para todos. Muchísimas gracias.